Saludos, amantes de Star Wars. En este episodio, estamos encantados de presentarles una nueva aventura en forma de audiolibro. Prepara tus oídos para adentrarte en el emocionante mundo de Ahsoka, una historia que expande aún más los horizontes de la galaxia. Siéntate, relájate y déjate llevar por las voces y los sonidos mientras seguimos los pasos de Ahsoka Tano en esta emocionante travesía. Capítulo 4. Kaeden no regresó al día siguiente, lo que Ahsoka tomó como una señal de que la muchacha había sanado lo suficiente para volver al trabajo. A la luz del día, el asentamiento de Raada estaba prácticamente desierto. Casi todos los que vivían en la luna trabajaban en los campos. Los que no, vendedores de comida y similares, generalmente seguían a los trabajadores del campo fuera de la ciudad por la mañana. Tenía sentido ir a donde estaba el dinero. Esto significaba que Ahsoka tenía los días para sí misma, o al menos lo haría hasta que Kaden cumpliera su promesa de contarle a los demás que Ahsoka podía arreglarles las cosas. Cuando la tranquilidad se volvió demasiada para que Ahsoka la soportara, metió un paquete de raciones en el bolso, llenó una cantimplora de agua y se dirigió hacia las colinas. Estaba lo suficientemente cálido como para que no necesitara la capa, aunque sabía que cuando bajara el sol, el calor se perdería rápidamente. Ahsoka estaba acostumbrada a las fluctuaciones de temperatura. Cuando había sido Padawan, solo de vez en cuando había sabido en qué tipo de planeta podría terminar, y fue buen entrenamiento para aprender a adaptarse. Al menos en la luna no llegaba a hacer tanto frío como para necesitar una parque. No parecía haber muchas formas de vida silvestre en Raada. Ahsoka había visto algunas aves agrupadas en torno a las fuentes de agua cuando llegaba volando. Debía haber habido polinizadores de algún tipo, pero cuando buscabas cosas grandes, depredadores o criaturas que valiese la pena cazar por su carne, Raada no ofrecía mucha variación. El lugar habría conducido a Anakin a la distracción, a menos que de alguna manera se las ingeniara para organizar carreras de vainas. Nada de verdadera tecnología que amañar, nada peligroso de lo que proteger a los desventurados habitantes, solo trabajo y caza, trabajo y caza. Nunca lo decía, pero Ahsoka sabía que su maestro ya había tenido suficiente de eso cuando creció en Tatooine. El maestro Obi-Wan habría dicho que Raada era un buen lugar para relajarse y luego de alguna manera habría tropezado con un nido de piratas o una banda de contrabandistas o una conspiración de los Sith. Ahsoka, Asla, estaba esperando algo en el medio, hogar y trabajo, y solo la suficiente emoción para no hacerla caminar por las paredes. Mientras tanto, escalar las colinas bastaría. Ahsoka dejó las llanuras y caminaba por unas colinas, cada una estaba cubierta de rocas y hierbas susurrantes que ocultaban todo tipo de hondonadas, huecos y cuevas. Aunque el establecimiento en sí mismo era indefendible, la zona circundante sería un lugar más que adecuado para organizar una insurgencia si era necesario. Había buenos miradores al puerto espacial y las cuevas proporcionarían refugio de un ataque aéreo. El único problema era el agua, pero si los granjeros tenían tecnología como trilladoras portátiles, también debían tener fuentes de agua portátiles. Ahsoka se detuvo en la cima de una colina y sacudió la cabeza tristemente. No podía dejar de pensar tácticamente. Los clones, antes de que hubieran intentado matarla, habrían dicho que era algo bueno. Anakin habría estado de acuerdo con ellos. Pero Ahsoka aún recordaba, vagamente, el entrenamiento Jedi antes de la guerra. Entonces no se habían enfocado tanto en las tácticas y Ahsoka igual había estado interesada en lo que aprendía. Seguramente, ahora que no le quedaba nada por lo que luchar, ella podría volver a eso. No hasta que estés segura, susurró. No hasta que sepas con certeza que estás a salvo. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eso nunca llegaría a suceder. Nunca volvería a estar a salvo. Tendría que permanecer lista para luchar. Suponía que el imperio no iba a visitar Raada muy pronto, ya que no había nada en la luna que necesitara, pero sabía cómo trabajaba Palpatine. Incluso cuando era canciller, le gustaba el control. Como el emperador, como un Lord Sith, sería incluso más autócrata. Con gente como el gobernador Tarkin para ayudarlo, cada parte de la galaxia sentiría el toque imperial. Pero Raada estaba apartada por el momento, por lo menos.
Ahsoka bajó la colina y se adentró en una de las cuevas. Le complació descubrir que era lo suficientemente seca como para que pudiera almacenar comida si lo necesitaba y lo suficientemente alta para que pudiera erguirse sin que las puntas de sus montrals rozaran el techo. No querría vivir aquí permanentemente, pero en un apuro no estaría tan mal. Hacia la parte posterior de la cueva había un bajo estante natural donde un pedazo de roca se había roto y dejado una superficie plana. Parte del estante se había roto y caído al piso de la cueva. Ahsoka lo recogió, observando que los bordes del pedazo roto coincidían con la plataforma sólida. Puso el pedazo en donde se había roto y encajó perfectamente en su lugar, con solo una fina grieta para revelar la rotura. Ahsoka volvió a recoger el fragmento de roca y pescó de su bolsillo las piezas de metal que guardaba ahí. Las apoyó, en donde iba la roca quebrada y volvió a colocar la losa encima. Seguía encajando. No era un gran escondite, pero Ahsoka tampoco tenía mucho que esconder. Era más bien una promesa, una posibilidad, igual que como había juzgado el valor táctico del asentamiento y las montañas circundantes. Si era necesario, podría cortar la roca por debajo para hacer un compartimiento más grande. Ahsoka se puso de pie, dejando las piezas de metal debajo de la piedra. Podría volver por ellas si lo necesitaba. Sospechaba que esta no sería la única cueva que iba a preparar, pero sería una a la que le prestaría la mayor atención. Era la más cercana al asentamiento, la primera que podría alcanzar si estaba huyendo. Sí, serviría para empezar. La trilladora reparada de Caden estaba haciendo un trabajo fabuloso. Una vez que la había llenado y agregado más refrigerante, la máquina funcionaba mejor que nunca. Esto no pasó desapercibido. Larte, le dijo Tibola en el almuerzo. ¿De dónde sacaste eso? Se parece a tu vieja bestia, pero se mueve como una nueva. Tibola era uno de los granjeros más viejos, soltero y desagradable cuando estaba borracho. Caden lo evitaba tanto como le era posible, pero el hombre tenía un ojo agudo para los cambios, y una trilladora más rápida sería más que suficiente para captar su atención. La hice arreglar después de que me lastimó, dijo Caden. ¿Quién lo hizo? Sabes, creo que no me dijo su nombre, se dio cuenta Caden. Eso era extraño. Ella y la togruta recién llegada habían conversado durante un rato las dos veces, y Caden se había presentado a sí misma. Incluso había estado dentro de su casa. Acaba de mudarse a la vieja casa de Sietra. Se nota que es buena en lo que hace, dijo Mayere, la hermana de Caden. La muchacha más joven estaba sentada en el suelo a su lado y estiró las manos hacia la cantimplora de Caden. Busca la tuya, dijo Caden. Las volveré a llenar a las 2 en el camino de salida, prometió Mayere. Caden puso los ojos en blanco y le pasó el recipiente. A los 14, 3 años más joven que Caden, Mayere no debería haber estado trabajando un turno completo, a pesar de que era tan capaz como Caden lo había sido a esa edad. La necesidad era un maestro duro, aunque efectivo, y Caden lamentaba que las mismas presiones que la habían llevado a ella a los campos a una edad tan joven habían empujado a Mayere tras ella, a pesar de que la muchacha menor nunca se quejaba. Como resultado, a Caden le costaba mucho negarle cualquier cosa. Por suerte, Mayere era lo suficientemente prudente como para no abusar de esa ventaja. Si puede reparar así tu vieja chatarra, tal vez debería pedirle que le eche un vistazo a la mía. Tibola era tacaño, y su trilladora había sido parcheada tantas veces que Caden no estaba segura de que le quedara alguna parte original. No vas a poder aprovecharte de ella, le advirtió Caden. Es inteligente. Tal vez yo sea más encantador que tú, dijo Tibola con una mirada de soslayo. Se levantó y se fue. No con ese aliento, dijo Mayere, riendo. Caden no pudo evitar reírse también. Vamos a avisarle. ¿De dónde viene? Tampoco me dijo eso, admitió Caden. Hablamos sobre todo acerca de Raada. No puedes culparla por ser cautelosa, si es nueva en la luna y está sola, señaló Mayere. Tienes razón acerca de que es inteligente. Probablemente quiere saber cómo es la ciudad antes de abrirse. ¿Quién va a abrirse? 4 cuerpos golpearon la tierra a su alrededor,
el resto de su equipo se unió a ellas para el almuerzo. Caden tiene una nueva amiga, dijo burlonamente Mayere. ¿En serio? Barton, el jefe de su equipo, agitó unas cejas oscuras en dirección a ella. Habría tenido más impacto si las cejas no hubieran sido el único pelo en su cabeza. Es una especie de mecánica, dijo Caden, haciendo caso omiso de su tono. Hacía falta más que una aptitud mecánica para hacerla girar la cabeza, aunque tal vez ella iba a tener que reevaluarlo. La inteligencia también era algo muy importante. No recuerdo su nombre, pero ella arregló la trilladora tan bien que está mejor ahora que cuando la compré. Me pareció que estaba menos asesina hoy, dijo Malat, metiendo sus largos y delicados dedos en su comida. Vamos a ir a buscarla después de la salida y llevarla a la cantina de Selde, declaró Mayere, refiriéndose a la cantina donde iban casi todas las noches. Se levantó y fue a rellenar las cantimploras. ¿Y si no quiere venir?, preguntó Caden. ¿Qué otra cosa iba a hacer?, preguntó Houben. Había terminado de comer y estaba acostado en el suelo con el sombrero sobre la cara para proteger su piel pálida del sol. ¿Quedarse sola en casa en la oscuridad? Tal vez a ella le gusta ese tipo de cosas, sugirió Neera, la sufrida hermana melliza de Houben. Si Tibola se le va a presentar, debemos asegurarnos que conozca a otras personas, dijo Barton. O podría quedar tan desalentada por el que saltará en la primera nave que salga de aquí. Mencionar que su nueva amiga tenía una nave estuvo en la punta de la lengua de Caden, pero algo la detuvo. Sin nombre, sin historia, ella probablemente no querría que Caden anduviera revelando sus secretos. Caden podía entenderlo. Había un montón de cosas que no le gustaba compartir con su hermana, por no hablar de su equipo, y había conocido a ese equipo por años. Muy bien, dijo finalmente. Después de que hayamos terminado por el día y limpiemos un poco, iré a preguntarle si quiere salir con nosotros. Pero no la presionen, y no la fastidien si ella no quiere ser fastidiada. Sí, señora, dijo Barton, saludando. Los demás rieron, y Caden tuvo la cortesía de unirse. Sonó la sirena, así que echó la cabeza hacia atrás y se volcó en la boca las últimas migajas de su almuerzo. Mayere le entregó una cantimplora llena de agua con una sonrisa, y luego volvieron al trabajo. Y así concluye otro emocionante capítulo en el universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado acompañando a Ahsoka en esta historia llena de giros y emociones. Si desean más audiolibros y narraciones emocionantes, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras futuras entregas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Galaxia Sonora. Que la fuerza los acompañe siempre.